Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Yo soy KiArtutos. Yo les vengo a mostrar esta herramienta totalmente gratis con la que podremos crear escenas futuristas o de ciencia ficción. Bueno chicas y chicos, bienvenidos a este tutorial. Si eres nuevo en mi canal, no olvides suscribirte, darle like al video, activar las notificaciones para no perderse ninguno de los videos que vienen. También puedes revisar los videos que están dentro de mi canal, que te pueden ayudar a aprender más sobre 3D. Hay herramientas gratis también, creación de personajes, rigging, texturizado. Y también tenemos grupo de WhatsApp, lo pueden encontrar en la descripción del video. También si quieren ayudar al canal, aparte de darle like, compartir este contenido, pueden ayudarme dándome una propina por Ko-fi. Entonces en la descripción del video está mi página de Ko-fi. Ahí también hay algunos productos que podrían descargar o pueden comprar. Entonces chicos, vamos a empezar con el video. Bueno chicas y chicos, esta es la herramienta que quiero mostrarles hoy. Les voy a dejar este link en la descripción de este video. Entonces acá pueden ver un poco sobre lo que se trata la herramienta. Es una escena de Blender basada es un generador de como formas y crea la composición dentro de Blender utilizando pues el sistema de nodos y es procedural. Entonces, pero es muy sencillo de utilizar. Les voy a explicar como a grosso modo cómo lo pueden utilizar, cómo pueden crear digamos las escenas así como lo muestra acá. Dice Displacement and Geometry Generator. Es un generador de displacement, pero a diferencia de otros generadores, este está, por decir así, diseñado para no utilizar tantos recursos y lo pueden utilizar computadoras que no son tan potentes, porque como ya saben, pues al aplicarle displacement a las geometrías dentro de Blender o otros programas de 3D, es bastante pesado a veces crear los renders, pero con este no. Entonces acá pues ustedes simplemente le ponen 0, o si quieren darle alguna propina o pues agradecer al autor de este generador, le pueden poner pues la cantidad que ustedes puedan darle, y después le dicen añadir al carrito y les va a pedir que pongan su email para poder descargar el archivo, y simplemente lo descargan y ya, listo. Bueno, después de que lo descarguen les va a generar un archivo de Blender, lo van a abrir. En este momento yo estoy utilizando Blender 3.5, entonces tienen que revisar bien la página que les dejo ahí donde se descarga bien digamos las versiones de Blender que se pueden utilizar. Sé que se pueden anteriores, pero pues en este momento estoy utilizando la 3.5. Bueno, básicamente cuando ustedes abren el archivo les va a aparecer algo así. Acá el creador pues ya creó varias carpetas, entonces dice acá Setup Don't Touch, o sea, eso quiere decir que esta colección, por decir así, no la vamos a tocar. Y tenemos acá donde están los packs, que tampoco pues como ven acá está seleccionado este que dice ShapeGen, que es como el generador de formas. Entonces nos abre por defecto esa que se llama ShapeGen. Al darle clic ahí nos muestran estos parámetros. Acá vemos como la parte de los nodos. Me dice press M to toggle mute node para apagar o prenderlo, pero pues en este caso lo vamos a dejar ahí. Entonces básicamente esto ya es una escena dentro de Blender. Tenemos la cámara ahí puesta, entonces podemos darle 0, salir de la escena, punto, y vamos a ver digamos más o menos cómo es que nos está generando todo. Miren, entonces básicamente es esto. Bueno, vamos a darle 0 para volver donde estábamos. Entonces al darle clic acá al ShapeGen que tenemos seleccionado, vamos a ir acá a las propiedades de los modificadores y acá tenemos el sistema de nodos que nos permite modificar. Entonces por lo menos acá en Epic Collection tenemos las colecciones, tenemos dos, P Collection en Epic Collection. Entonces a grosso modo son dos tipos de por decir así, de figuras geométricas, por decirlo así, para crear la composición, que van a ir como en capas. Entonces acá por lo menos ya está seleccionado este de Shapes. Traten siempre de generar el Shapes. Claro, esta versión es gratis. Aparte dentro de la misma página donde lo descargaron, ustedes pueden encontrar ya versiones Pro que traen más colecciones y traen más formas. Entonces por lo menos en este momento está seleccionado el NPD Pack. Voy a cambiarlo, voy a poner este de acá, el segundo. Entonces acá lo que podemos hacer es empezar a mover, a cambiar la densidad. Entonces por lo menos voy a generar algo. Acá podemos cambiar la densidad, digamos los tamaños.
como ven ahí. Les voy a poner algo acá. Entonces esta sería como la primera capa. Entonces la segunda capa de acá, la segunda como por decirlo así. Entonces podemos poner, digamos, la primera. Y voy a cambiarle un poquito la forma. Vamos por acá. El tamaño lo podemos cambiar. Rounds, acá nos crea como variaciones. Podemos crearle variaciones. Listo. Acá también el seed, que es como la semilla. Básicamente crear cosas random. Digamos por lo menos algo así. Ustedes pueden jugar con todo eso, no hay problema. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Acá pues nos genera la imagen. La imagen ya está básicamente. Esto ustedes lo pueden utilizar como un mapa de desplazamiento para aplicárselo a cualquier otra forma. O sea, crean algo, no sé, dentro de Blender modelan una ciudad y quieren ponerle, digamos, a los edificios este tipo de mapas, porque básicamente esto ya es una imagen de display. Entonces, esta escena de Blender ya viene como seteada en cuanto a render, los parámetros de render. Bueno, en este momento acá nos podemos dar cuenta. Él puso resolución de 8000, de 8K, pero está al 50%. Eso quiere decir que la imagen va a salir ¿a qué? Va a salir a 4K. ¿Sí me entienden? Entonces, básicamente es así. Si ustedes quieren generarle, por lo menos, bueno, le voy a dar clic acá. Si ustedes quieren generarle materiales, sea colores, pueden darle acá en esa parte donde dice Render Material. Y él automáticamente acá nos va a poner color. Esos colores se basan acá, este Color RAM, como lo vemos acá. Entonces, este Color RAM, ustedes pueden cambiar los colores. Traten de no moverle los sliders, o sea, de no, simplemente seleccionan el color. Digamos, si ustedes quieren otro color, lo pueden ir cambiando ahí. Algo más. Vamos a poner algo por acá. Ustedes pueden ir jugando con los colores. Digamos, yo quiero algo así. O sea, eso ya es dependiendo de lo que ustedes quieran. ¿Sí me entienden? Entonces es básicamente eso. O sea, ustedes juegan con esta parte de acá, generan las formas que quieran generar. Y listo. Ya. Ahora vamos a hacer una prueba de render. En ese momento está seleccionado IP, entonces lo renderiza súper rápido. Entonces básicamente este sería como el mapa de desplazamiento que me generó, ¿no? Ese es el mapa que me generó. Ustedes lo pueden guardar para utilizarlo como mapa de desplazamiento. Ustedes van acá, Image, Save As. Lo que él recomienda es siempre guardarlo en OpenXR, de esta forma como está ahí. Porque este OpenXR tiene más información en cuanto al desplazamiento, digamos, de las imágenes de desplazamiento. Y es mejor que un PNG. Entonces trae como más información de las formas que queremos que se salgan y se unan. Básicamente, pero pues en este caso no lo voy a guardar, sino que pues él aconseja eso. Entonces, acá pueden jugar también, bueno, si no quieren material, entonces pueden poner black background, básicamente así, y les puede generar la imagen así. Bueno, entonces vamos a cambiar acá de colección. Ya tenemos el Shape Gen, que es este de acá. Ahora lo que vamos a hacer es pasar al GeoGen. Entonces voy a desactivar esta colección y voy a abrir esta de acá. Entonces acá el GeoGen también me funciona de la misma forma. Entonces acá podemos ver que, digamos, maneja un sistema de nodo parecido al anterior. Tenemos acá pues los atributos que contiene y lo mismo. Entonces acá podemos empezar a modificar formas. Vamos a crear más formas de las que trae esta versión gratis. Como les digo, chicos, esto es gratis. Entonces acá las podemos escalar, las podemos hacer más pequeñas. Y viene igual, viene por colecciones. Entonces viene este top y bot y top, que sería parte como capa superior y capa inferior. Bueno, entonces ahí vamos a modificar. Voy a modificarle un poquito acá, otra por acá. Entonces la densidad vamos a ponerle un poquito más. Esto es jugar como con formas. Entonces vamos a ponerlas por acá, ¿sí? Y podemos jugar como con el seed, que ya saben que básicamente el seed es generar imágenes random. O sea, nos queda como cálculos matemáticos y va generando como la composición random. Entonces lo vamos a dejar por acá más o menos. Lo mismo acá, ustedes pueden material preview, le pueden poner el preview de los materiales, ahí están viendo.
Él básicamente está utilizando tanto el ShapeGen que ya creamos, mal el GeoGen, que es esta otra colección, para crear más formas. Y bueno, y entonces ahí ya tenemos esa parte ahí. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente. Ustedes pueden modificar estas tres colecciones para generar pues la composición que quiera. Vamos a ir a las luces, por decir así, a los botones dots, que son los botones. Acá está el color de los botones, ustedes los pueden cambiar. Ahora acá ustedes pueden cambiarle la densidad para que les genere como más botoncitos, como por decir así, más luces. El tamaño, le podemos meter más tamaño, lo pueden hacer más pequeño, ¿me entienden? Lo mismo, maneja dos tipos de colecciones de diferentes tipos de botones. Entonces acá ustedes pueden ir modificando. Lo mismo, rounds. Entonces ahí van jugando con eso. Ustedes ahí van mirando, digamos, lo que se ajuste más a lo que quieran. Pueden experimentar, eso no hay problema. Ya saben que esto es gratis. Ustedes ahí pueden ir jugando con eso. Pueden cambiar las colecciones. Mire, cada colección está nombrada dots, que serían como puntos. Entonces ahorita estamos jugando. Dice, bueno, lo podemos cambiar acá, sí, algo así, digamos, yo quiero algo así, ¿listo? Listo, chicos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Como esto es un archivo de Blender que nos regala, para no digamos dañarlo, para no cambiarlo y cada vez que lo querramos utilizar pues empezar desde cero, lo que podemos hacer es guardar esto como una copia. Entonces voy a darle acá save, file, save copy. Listo, entonces ya guardé mi copia. Entonces ahora lo que yo voy a ir es hacer a new general. Entonces ya la anterior pues no tengo que salvarle nada, no lo voy a dañar, el original que tengo. Lo que voy a hacer acá es seleccionar todo, le voy a dar borrar. Y lo que voy a hacer es hacer una append, que es básicamente traerme algo de otro archivo de Blender al archivo actual que tengo. Entonces voy a ir acá a append y voy a ir a buscar mi archivo donde lo guardé, mi copia. Entonces lo abro. Al abrirlo acá, lo que tengo que buscar es la carpeta de colección. Él me muestra las carpetas que trae, entonces vamos a ver colección. Y la que nos importa es esta GeoGen, entonces le vamos a ver append. Entonces, básicamente ya nos creó ahí, nos trajo como por decir así el relieve lo que ya teníamos hecho ahí. Entonces, lo que generamos en el otro archivo. Entonces tenemos esto acá, tenemos las tres colecciones acá, listo. Ahora vamos a abrir otra ventana. Listo, ahí. Entonces acá ya tenemos lo que sería, bueno, la geometría que nos generó, y acá vamos a cambiar esto a el shader editor, listo. Entonces vamos a seleccionar nuestro shader editor y automáticamente nos va a mostrar acá los nodos. Bueno, vamos acá a cambiar digamos el render, vamos a ponerle cycles. Voy a cambiarle acá GPU, denoiser, vamos a dejarlo en, pongámosle 800 más o menos, 800. Y déjenme ver acá, bueno, denoiser acá, bueno, para el render. Pero pues por el momento vamos a seleccionar esto acá, vamos a pasar a materiales. Y en el momento él nos está mostrando esto así, como si fuera un mapa de Ambient Occlusion. Entonces lo que vamos a ir acá, esta parte de arriba, y vamos a seleccionar este que dice CW Gen Material. Le vamos a dar clic. Listo. Y ahora acá en esta parte vamos a seleccionar, bueno, vamos a ir acá y vamos a darle acá Material Previews. De acá, ya teniendo seleccionado GeoGen, entonces acá ya nos muestra lo que es nuestra composición, lo que nosotros generamos. Ahí tenemos esto acá. Entonces vamos a ponerlo por acá, más o menos ahí. Ustedes pueden generar más formas, pueden darle más relieve si quieren. Y pues acá simplemente podemos ir cambiándole parámetros. Esto es simplemente un ejemplo, chicos. Ustedes, como les digo, yo nomás les estoy dando como la base. Entonces acá ya podemos empezar, digamos, a cambiar parámetros. Digamos, voy a cerrar esto acá. Acá él ya creó, digamos, los grupos de nodos, lo que se puede modificar, lo que no se puede modificar.
Entonces acá nos está diciendo que Chain Base Colors Don't Move Sliders, o sea que podemos cambiar los colores pero no mover los sliders, que son estos de acá. Este Stop to Exit to Map, no XR, o sea, no XRS, o sea, acá esos son los mapas de desplazamiento, nosotros los podemos cambiar, pero entonces no en formato de que es XRS, sino, ¿cómo se llama? PNG. Entonces simplemente le damos tap y entramos. Pues en el momento no vamos a entrar para no hacer esto tan largo, pero básicamente ustedes entran y cambian el mapa y ya. Entonces acá pues pueden cambiar los sliders. ¿Qué tenemos acá? Bueno, entonces vamos a seleccionar el de dot lights. Tenemos el de las luces acá. Entonces acá podemos las lucecitas. Bueno, voy a acomodarme por acá. No sé si las alcanzan a ver. Si ustedes tienen activado el no wrangle, simplemente lo que podemos hacer es darle Control Shift y darle clic a la imagen. Le damos ahí, así. Y él nos va a mostrar ahí las luces. Entonces acá tenemos las luces. Lo que creamos el mapa de las luces. Ahorita lo vamos a ver a lo que digamos activemos el render. Pero pues básicamente acá ustedes lo que pueden hacer es cambiarle pues tanto la escala como el brillo. Entonces digamos acá la escala ustedes pueden ver ahí, mira, ahí se dan cuenta de que le puedo cambiar la escala. Entonces ahí pues ustedes van jugando con eso. El brillo pues acá tienen que tener como cuidado. Entonces, el brillo, el contraste, hacerlas que se vean más iluminaditas, menos iluminaditas. Bueno, el gray, entonces los grises. Entonces ahí pueden ir jugando con esa parte de ahí. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Entonces digamos, tenemos acá el OBJ Material. Vamos esto de acá. Vamos a pasar al de acá. Entonces seleccionamos el que dice acá OBJ Material. Le vamos a dar Control Shift Tab. Pues ahí nos va a mostrar el material. Entonces acá tenemos este slider que básicamente nos hace un mix. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos quedado como una imagen como desplazamiento con color? Pues acá podemos mezclar el color que viene por defecto, que es este, con la que nosotros hicimos. Entonces acá ustedes pueden mirar a ver, digamos más o menos así, pueden mezclar. Lo ideal siempre es como mezclar las dos. Si ustedes ya quieren, digamos, de pronto cambiarle los colores, entonces acá pueden darle, bueno, entonces si lo bajamos acá, ahí lo están viendo como es, le dan clic acá, abren acá para cambiar el color y básicamente lo que pueden hacer es como modificar los colores. Ya saben, no pueden mover esos sliders, entonces ahí van jugando con eso de a poco. Entonces vamos a poner esto un poquito acá. Y pues acá lo que hacen es crear como una mezcla con el otro que habíamos creado al principio. Es algo así, más o menos así. Ahora si quieren mirar más, digamos, más propiedades, acá tiene color. Ahora está mirando después el metallic. Entonces vamos a darle otra vez Control Shift. Entonces acá ya nos está mirando el metallic. En este momento no es metálico porque no está encendido, pero entonces ustedes pueden ir acá ajustándolo. Entonces más o menos así. Voy a irme para acá atrás. Acá con el threshold ustedes pueden ir manejándole el metálico. Entonces ahí van mirando las partes que quieren metálica, las que no. Van jugando con eso. Inclusive acá esta parte pueden invertirlo. Si quieren pues lo pueden invertir o lo pueden dejar tal como está. O un punto medio. Ustedes pueden explorar ahí lo mismo. Entonces vamos a darle Control Shift otra vez. Vamos ahora con el Roughness. Entonces acá con el Roughness vamos a ir. Entonces en el Roughness lo mismo. Ustedes pueden, bueno, vamos a dejarlo como estaba. Entonces acá el contraste, pues ustedes pueden jugar con el contraste. Y van a ir mirando las partes dependiendo lo que quieran. Pueden invertirlo. Distancia del normal. O sea, el normal está en 20. Ustedes pueden subirle el normal. Entonces digamos en este caso voy a darle Control Shift acá para que ya vuelva a la normalidad en el Principal BSDF, y ahí digamos yo voy mirando los cambios que voy haciendo. Entonces digamos en el cuanto al normal, no sé si alcanza ven ahí del mapa de normal. Entonces ahí ustedes pueden ir cambiándole, le van bajando o le van subiendo. Entonces lo puse ahí, lo subo, lo pueden invertir o lo pueden dejar como está la distancia del normal. Entonces
En este caso vamos a mirar cómo se está viendo esto. Digamos, yo ya creé una, por decir así, una escena, ya la iluminé, ya está creada. Voy a ir a la cámara con 0, entonces voy acá, esta es la parte como la imagen que yo seleccioné. Voy a ir acá a la parte de render. Y entonces, chicos, miren lo que obtenemos, o sea, se ve genial. Ahí están dándose cuenta de la imagen que obtenemos, de lo que podemos hacer, lo que podemos lograr. Vamos a pasar acá para que vean, digamos, la geometría que nos genera, el material que nos genera, y pasamos al render para que vean, digamos, el tipo de render que nos genera. Una cosa más, chicos, que quería comentarles: si ustedes, digamos, les gusta lo que tienen pero quieren modificarlo, ustedes pueden seguir modificándolo. Lo que pasa es que de pronto se confundan un poco por lo que yo guardé la escena y abrí la otra escena, pero como les dije, originalmente yo lo que hice fue dejar la escena que descargué intacta, y lo que hice fue crear una copia. Entonces, por lo menos si salgo de acá y voy a pasar a priorización del material, vamos a salir acá. Acá nos podemos dar cuenta, digamos, de la geometría que tenemos ahí. Y lo que hacemos es lo mismo, vamos a GeoGen y podemos seguir modificando acá las cosas. Mira cómo se pueden dar cuenta. Bueno, pasemos a sólido. De pronto se ve mejor en sólido. Podemos cambiarle la densidad, el tamaño. Vamos a cambiar tamaños acá. La segunda colección podemos adherirle más objetos. Como les digo, o sea, ahí ustedes pueden ir jugando con las cosas. Pero básicamente acá en Geo, porque solo trajimos la colección de Geo, podemos modificarlo o rellenarlo un poquito más. Podemos cambiarle también digamos, el seed para que se vea diferente. Vamos acá al 0 y acá pues pasamos al render. Vamos acá a la priorización y acá ya me cambió las formas. Mire, ya se modificó un poco. Entonces, si pasamos a verlo a priorización de render, entonces, como nos podemos dar cuenta, acá ya se nos modificó la geometría. Ustedes pueden jugar con la geometría y llegar a las formas que ustedes quieran. Esto parece como una especie de planeta espacial de Star Wars. Se ve chévere. Entonces, chicos, pues eso quería mostrarles, quería traerles esta herramienta. De pronto algunos ya las conocen, otros no. Pueden jugar con ella y pues me gustaría saber qué inquietudes tienen, cómo les parece, si les gusta y si pueden pues los renders que creen me pueden etiquetar en Instagram. Ahí aparece mi Instagram, pueden etiquetarme. Espero les haya gustado este video, este tutorial. Y chicos, pues disfrútenla y déjenme en los comentarios qué piensan sobre este tipo de tutoriales. Y nos estamos viendo en el próximo tutorial.